¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional hablando de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Al menos 18 personas murieron por fuego israelí en Gaza, según hospitales locales. Estos rehenes fueron secuestrados durante el ataque del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. El jefe del Estado Mayor es contrario a esa anexión. Él era partidario de cercar la ciudad de Gaza y algunos campos de refugiados. Rusia afirmó el jueves que capturó Chasiv Yar, en el este de Ucrania. Donald Trump ordenó desplegar 2 submarinos nucleares en respuesta a comentarios del expresidente ruso Dmitry Medvedev. Donald Trump firmó el jueves un decreto que impone aranceles más altos a decenas de países. La justicia brasileña ordenó el lunes prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro. El expresidente Clinton fue citado para el 14 de octubre y su esposa para el 9 de ese mes, para que aclaren sus vínculos con Epstein. El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó el jueves la reelección presidencial indefinida. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Tras la decisión de Israel de aprobar pausas en 3 puntos de la Franja de Gaza para facilitar el reparto de ayuda humanitaria, la situación entre la población sigue siendo crítica, ya que se permite la entrada de entre 100 y 200 camiones por día, cuando se necesitan alrededor de 600 para que haya un cambio real. Y en medio de la hambruna provocada por el bloqueo, varios países comenzaron a lanzar ayuda en paracaídas, una práctica que evidencia la urgencia que se vive en el enclave, pero que fue desaconsejada después de que varias personas murieran aplastadas por los cargamentos, después de que algunos paracaídas no se abrieran. Además, el director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, advirtió que los lanzamientos de ninguna manera podrían reemplazar la ayuda por tierra, ya que los camiones eran mucho más baratos y tenían el doble de capacidad, al tiempo que denunció que el organismo tenía miles de camiones con alimentos esperando en la frontera. Entre los países que intentan esquivar el bloqueo desde el aire se encuentran España, Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, pero la presión sobre Israel continúa, mientras decenas de personas siguen muriendo todos los días en los centros de distribución por disparos y bombardeos de las fuerzas israelíes, que también apuntan contra las tiendas de campaña de los refugiados y las pocas viviendas que siguen en pie, mientras Israel promete investigaciones y la empresa privada encargada de la distribución lo niega todo. Más de 1.300 palestinos murieron en los centros de reparto y cerca de las rutas por donde pasan los convoyes humanitarios. Ante las crecientes denuncias del riesgo de hambruna en el territorio, varios países occidentales como Francia, Reino Unido o España decidieron en los últimos días unirse a los países de Medio Oriente para enviar ayuda por vía aérea al territorio palestino. Sin embargo, el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos consideró que el lanzamiento aéreo no pondrá fin al hambre que se agrava y abogó por el envío de ayuda por carretera, ya que cuesta 100 veces menos y los camiones pueden transportar el doble de ayuda que los aviones. Aseguró que Naciones Unidas cuenta con cerca de 6.000 camiones cargados con alimentos actualmente bloqueados fuera de Gaza y listos para ingresar al territorio palestino. En los últimos días, entre 100 y 200 camiones de ayuda lograron entrar a diario a Gaza, según el gobierno de Israel, pero la ONU estima que serían necesarios al menos 500 camiones diarios. Al menos 18 personas murieron por fuego israelí en Gaza, según hospitales locales, 8 de las cuales eran, al parecer, solicitantes de ayuda. Un ataque israelí alcanzó también la casa de una familia en una zona entre Zaguaida y Deir al-Abad, matando a 2 padres y a sus 3 hijos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Al parecer, otro ataque alcanzó una tienda de campaña donde se refugiaban los desplazados en Jan Yunis, matando a una madre y a su hija. El ejército israelí no respondió inmediatamente a las preguntas sobre los ataques o las muertes cerca de los centros de ayuda. La Fundación Humanitaria de Gaza dijo que no ocurrió nada cerca de sus instalaciones. Mientras tanto, Estados Unidos reforzó su apoyo a Israel con la visita del enviado especial Sid Witkoff, que se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu y entró en la Franja de Gaza para inspeccionar la distribución de la ayuda humanitaria, junto al embajador norteamericano Mike Huckabee.
Estados Unidos comunicó que estaba elaborando un plan para abrir nuevos centros de reparto, por lo que querían escuchar a los residentes del enclave, al tiempo que Donald Trump intentó quitarle responsabilidad a Israel y aseguró que la manera más rápida de ponerle fin a la crisis humanitaria era que Hamás se rindiera y liberara a los rehenes. Y el Departamento de Estado anunció la imposición de nuevas sanciones contra la Autoridad Nacional Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina, prohibiéndoles la entrada a Estados Unidos a varios de sus miembros, a los que acusa de obstaculizar los esfuerzos de paz. A su vez, tanto Hamás como la Yihad Islámica comunicaron su repudio por la visita de Witkoff a la franja, ya que la consideran como una farsa para engañar a la opinión pública, pulir la imagen de la ocupación y proporcionar cobertura política para gestionar el hambre y continuar con el asesinato sistemático de niños y civiles indefensos, desviando la atención internacional de las muertes durante las operaciones de reparto, que se dispararon después de que estuvieran a cargo de una empresa privada apoyada por Washington y que, según Naciones Unidas y otras organizaciones, es una herramienta de Israel para garantizar sus fines militares. El enviado norteamericano defendió la labor de la empresa privada y publicó imágenes en las que se podía ver una distribución pacífica, lo que las autoridades gazatíes calificaron de propaganda. El emisario de Donald Trump, Steve Witkoff, visitó el viernes sitios de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización apoyada por Estados Unidos e Israel, en momentos en que la ONU denuncia que las fuerzas israelíes han disparado contra cientos de palestinos que esperaban comida. Tras la visita, Witkoff dijo que el objetivo fue ayudar a elaborar un plan para entregar alimentos y ayuda médica a la población del enclave. El viaje coincide con un aumento de las presiones contra Israel frente a la crisis humanitaria y la actuación de sus tropas. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en los territorios palestinos informó el viernes que más de 1.370 palestinos murieron en Gaza desde el 27 de mayo en entregas de ayuda, la mayoría a manos del ejército israelí. Según la delegación, más de 800 fallecieron cerca de las instalaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza, que inició sus operaciones a finales de mayo. Por su parte, la ONG Human Rights Watch denunció en un informe independiente que las fuerzas israelíes, con el respaldo de Estados Unidos, convirtieron el sistema de distribución de ayuda en baños de sangre. En respuesta al informe, el ejército israelí afirmó que la fundación trabaja de forma independiente, pero que los soldados israelíes operaban en las proximidades para permitir la entrega ordenada de alimentos. Israel ha acusado al grupo islamista Hamás de intentar impedir la distribución de alimentos y afirmó que estaba llevando a cabo una investigación sobre las muertes reportadas. Asimismo, en la publicación de imágenes de 2 de los 20 rehenes que quedan con vida, en las que se los veía con una delgadez extrema, generó una gran indignación en Israel, y 60.000 personas se hicieron presentes en una manifestación organizada por el Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos, en la que le exigieron al gobierno de Benjamin Netanyahu que alcanzara un acuerdo inmediato para su liberación. En uno de los videos, las brigadas Al-Qassam mostraban a Eviatar David, uno de los cautivos, cavando su propia tumba, mientras pedía que se permitiera la entrada de alimentos a la franja de Gaza, afirmando que había días en los que no comía y que el tiempo se estaba agotando. Y poco antes, la Yihad Islámica había hecho lo mismo con otro de los rehenes, Ron Braslavsky, que lloraba mientras pedía el fin del bloqueo. Y en la manifestación, los familiares también condenaron la decisión de Israel de impedir la entrada de suministros básicos, afirmando que claramente estaba afectando también a los rehenes, mientras que se reunieron con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, al que cuestionaron por haberse retirado de las negociaciones. No obstante, este aseguró que estaba trabajando en un nuevo plan junto al gobierno israelí que no solo contemplaba el fin de la guerra, sino también la reconstrucción del enclave. Hamás había dicho que quería continuar con las negociaciones, pero aseguró que no aceptaría su desmilitarización hasta que no fuera declarado un Estado palestino, sin la presencia de Israel en el territorio, destacando que la resistencia y sus armas eran un derecho nacional y legal mientras permaneciera la ocupación. El enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, se reunió el sábado en Tel Aviv con familiares de rehenes cautivos en Gaza.
Estos rehenes fueron secuestrados durante el ataque del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza, sumida en una catástrofe humanitaria y cuya población corre el riesgo de morir de hambre. Según un comunicado del Foro de Familias de Rehenes, Witkoff destacó el compromiso del presidente Trump para liberar a todos los rehenes. Nos reunimos con Witkoff hoy. Yo fui el primero en hacerle la pregunta. Estoy tratando de mostrar algún signo de crítica. Le pregunté, hace 8 meses Trump dijo que está a favor de poner fin a las guerras. Hace más de 3 meses viniste y te reuniste con nosotros aquí en la plaza. Nos dijiste que estabas haciendo todo lo posible para conseguir un acuerdo. Desde entonces las cosas han empeorado. ¿Hacia dónde vamos? Él entendió la crítica, pero no me dio ninguna respuesta significativa. De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre, 49 siguen cautivas en Gaza, de las cuales 27 habrían fallecido, según el ejército israelí. En la noche, cerca de 60.000 personas se manifestaron en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para pedir la liberación de los cautivos, según el Foro de Familias. La publicación el jueves y el viernes por parte de Hamas y la Yihad Islámica, movimiento aliado, de videos en los que aparecían 2 rehenes demacrados, causó gran conmoción en Israel. Las imágenes reavivaron el debate sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo para liberar a los rehenes, tras el fracaso de las últimas negociaciones indirectas este mes. Pero más allá de los esfuerzos de algunos mediadores para poner fin al conflicto y del reclamo de gran parte de la sociedad para llegar a un acuerdo con Hamas, el mandatario israelí Benjamin Netanyahu planea ir en la dirección contraria y comunicó que buscaría expandir su ofensiva y ocupar completamente la Franja de Gaza. El primer ministro dijo que era necesario para liberar a los rehenes, derrotar completamente a Hamas y garantizar que Gaza dejara de ser una amenaza para Israel. La intención del gobierno generó muchas críticas en medio de una presión interna que incluyó la firma de 600 exfuncionarios de seguridad de Israel, entre los que se destacan varios ex jefes del Mossad y de la Agencia de Seguridad Interior, que le pidieron al presidente de Estados Unidos que presionara a Netanyahu para que pusiera fin a la guerra, aunque según medios israelíes, Donald Trump ya habría dado luz verde a las intenciones de su par israelí. Por otro lado, el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, advirtió que el plan podría poner en mayor peligro a los rehenes, tras lo cual el ejecutivo le dijo que si no estaba de acuerdo debería dimitir. Asimismo, se considera que el aumento de las operaciones militares también tiene la intención de presionar a Hamas por si se vuelven a abrir negociaciones de paz, junto a la política tendiente a generar hambruna. Mientras tanto, se denuncia que la prolongación y la intensificación del conflicto es una respuesta de Netanyahu a su caída en la popularidad y los casos de corrupción en su contra, ya que la mayoría cree que el enemigo en Gaza ya fue derrotado y que usa el conflicto para mantenerse en el poder. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el lunes que esta semana dará instrucciones sobre la continuación de la guerra en la Franja de Gaza, en un contexto de creciente presión sobre su gobierno para poner fin al conflicto y liberar a los rehenes. Durante una sesión del Consejo de Ministros también recordó los objetivos de guerra que se fijaron para la franja. Más tarde esta semana convocaré al gabinete para instruir a las fuerzas de defensa de Israel sobre cómo lograr estos 3 objetivos. Necesitamos seguir unidos, luchando juntos para lograr todos los objetivos de guerra que hemos establecido. La derrota del enemigo, la liberación de nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no sea una amenaza para Israel. Cerca de 600 exfuncionarios de seguridad de Israel, entre ellos varios exjefes del Mossad y de la Agencia de Seguridad Interior, pidieron el lunes al presidente estadounidense Donald Trump que presione a Netanyahu para poner fin a la guerra y traer de vuelta a los rehenes. El jefe del Estado Mayor es contrario a esa anexión. Él era partidario de cercar la ciudad de Gaza y algunos campos de refugiados, pero como decimos, dice que acatará esas órdenes políticas y que no amenaza con dimitir. El presidente Donald Trump ha evitado responder de si apoya o no esta ofensiva militar israelí. Ha dicho que él está ocupado por llevar ayuda a la franja. La condena internacional fue incrementándose a medida que la crisis humanitaria empeoraba por los bombardeos, los desplazamientos forzosos y la hambruna. Y la indignación por la situación en Gaza está llevando a varios países a comunicar que habían decidido reconocer el Estado palestino.
tras el anuncio de Francia y el Reino Unido, que se disponen a hacerlo durante la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre. El primer ministro canadiense, Mark Carney, informó que se sumaría a la iniciativa como respuesta al sufrimiento insoportable al que Israel estaba sometiendo a la población de la franja, sobre todo al impedir la distribución de ayuda humanitaria. Además, condenó la violencia de los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada y los planes de anexión del territorio. Carney dijo que esperaba que el próximo año se pudieran convocar elecciones, aunque aclaró que jamás no tendría que poder participar. Y el mandatario canadiense fue seguido por Malta y Portugal, que tomaron la misma decisión, al tiempo que también anunciaron su disposición a hacerlo Andorra, Australia, Finlandia, Luxemburgo, Nueva Zelanda y San Marino. Ante las críticas, Israel decidió volver a permitir parcialmente la entrada de mercancías privadas en Gaza, pero el anuncio de la intensificación de las operaciones militares a las zonas donde podrían estar los rehenes y el plan para ocupar el territorio aumentaron el repudio de Naciones Unidas, que advirtió sobre las consecuencias catastróficas para millones de palestinos que tendrían las nuevas órdenes del gobierno israelí, y agregó que también se incrementaría el peligro para los rehenes israelíes. Un alto funcionario de la ONU advirtió el martes sobre las consecuencias catastróficas que podría tener una expansión de las operaciones militares de Israel en Gaza, en momentos en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presuntamente considera la ocupación total del territorio palestino. Esto pondría en riesgo consecuencias catastróficas para millones de palestinos y podría poner aún más en peligro la vida de los rehenes que quedan en Gaza. Durante la visita a una base militar, Netanyahu afirmó que es necesario derrotar totalmente al enemigo en Gaza, liberar a todos sus rehenes y asegurarse de que Gaza ya no constituya una amenaza para Israel. No hay una solución militar para el conflicto en Gaza ni para el conflicto israelí-palestino en general. Debemos establecer marcos políticos y de seguridad que puedan aliviar la catástrofe humanitaria en Gaza, comenzar la recuperación temprana y la reconstrucción, abordar las preocupaciones legítimas de seguridad de israelíes y palestinos, garantizar el fin de la ocupación ilegal de Israel y lograr una solución sostenible de dos estados. El martes temprano, el COGAT, un organismo del Ministerio de Defensa que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos, reautorizó la entrada parcial de mercancías privadas en el enclave de forma controlada y progresiva. En 22 meses de guerra, las fuerzas israelíes ya han devastado grandes áreas de la Franja de Gaza, donde las repetidas advertencias de hambruna han aumentado la presión sobre el gobierno de Netanyahu para cesar los combates. Y ahora quisiera dejar Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania, donde Rusia continuó teniendo avances muy importantes en Donetsk, confirmando la captura de Chasiv Yar, una de las ciudades de la línea del frente más importantes de la región, y que estuvo en disputa por más de un año, después de que los rusos se toparan con esa fortaleza tras la toma de Bakhmut. La ciudad se encuentra en un terreno elevado al este de Konstantinovka, por lo que era imprescindible para avanzar contra esta ciudad, y su importancia para ambos bandos hizo que se enfrentaran las tropas de élite de Rusia contra la Legión Extranjera de Ucrania junto a varias brigadas de Azov, conocido por su ideología nazi. Y poco más tarde, Moscú también confirmó la captura total de Toretsk, la otra fortaleza ucraniana que impedía que Rusia se acercara a Konstantinovka, esta vez desde el sur. Y ahora tanto esta última ciudad como Pokrovsk, el nudo logístico más importante de la región, se encuentran en peligro de ser rodeadas tras colapsar las defensas ucranianas entre estas dos ciudades. A su vez, se destacaron algunos contraataques ucranianos, los más importantes en la región de Sumy, que es el único oblast donde tienen la iniciativa, mientras que el resto parecen ser más intentos desesperados o la intención de llevar a cabo lo que se conoce como una defensa activa, ya que en la mayoría de los casos terminan perdiendo rápidamente el territorio ganado. Asimismo, se siguen intensificando los bombardeos rusos lejos del frente, sobre todo contra Kiev, al tiempo que también aumentaron considerablemente los lanzamientos ucranianos al interior de Rusia, que tiene que derribar constantemente drones cerca de Moscú, que incluso vio destruido un depósito de combustible en Sochi. Rusia afirmó el jueves que capturó Chasiv Yar, en el este de Ucrania.
Esta localidad de la región de Donetsk, considerada un bastión de las fuerzas de Kiev, ha sido escenario de intensos combates durante meses. Un portavoz militar de una unidad ucraniana desplegada en la zona desmintió rápidamente que las fuerzas rusas tengan el control de Chasiv Yar y acusó a Moscú de mentir de forma sistemática. Si se confirma la reivindicación de Rusia, las tropas de Moscú conseguirían una posición estratégica en lo alto de una colina, tras meses de sumar avances en el terreno muy lentamente, pero a un ritmo constante. Chasiv Yar tenía cerca de 12.000 habitantes antes de la guerra, pero ahora está totalmente arrasada. Esta posición allanaría el camino para que las fuerzas rusas avancen hacia los dos bastiones de Donetsk donde aún queda población civil, Kramatorsk y Sloviansk, que son además importantes bases logísticas para el ejército ucraniano. La toma de la totalidad de Donetsk es una prioridad para el Kremlin, que reivindicó la anexión de esta región como parte de su territorio en septiembre de 2022. Un ataque de drones ucranianos provocó un incendio sin causar víctimas en un depósito de petróleo en Sochi, ciudad costera del suroeste de Rusia, informaron el domingo las autoridades locales. El alcalde de la ciudad, conocida por haber acogido los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, dijo que el fuego en el depósito petrolífero fue extinguido. Los ataques contra Sochi, situada a más de 500 kilómetros del frente ucraniano, son poco frecuentes en comparación con otras ciudades rusas. Asimismo, Estados Unidos y Rusia se siguen distanciando tras el intento de la administración de Donald Trump de restablecer las relaciones con Moscú, rotas desde el gobierno de Joe Biden. El mandatario norteamericano había dicho que era inútil hablar con su par ruso Vladimir Putin porque lo hacía sentir que las cosas se estaban encaminando y después iba y bombardeaba alguna ciudad ucraniana, por lo que continuó con el envío de armas a Ucrania, amenazó a Rusia con aumentar considerablemente las sanciones y acortó el ultimátum que le había dado de 50 a 10 días para que aceptara un alto el fuego, advirtiendo que de lo contrario aprobaría aranceles del 100% para sus productos y medidas contra quienes no rompieran sus relaciones comerciales con Moscú. Y tras este giro, Trump aumentó la tensión ordenando el despliegue de 2 submarinos nucleares, sin aclarar si solo eran de propulsión nuclear o estaban equipados con armas nucleares. El republicano afirmó que era una respuesta a las declaraciones incendiarias del exmandatario y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, que había dicho que los ultimátums eran un paso más hacia la guerra directa contra Estados Unidos. Trump dijo que tenía que tomar precauciones porque las afirmaciones de Medvedev podrían ser más que palabras, al tiempo que Putin comunicó que ya había comenzado la producción en serie de su misil hipersónico de alcance intermedio Oreshnik, imposible de interceptar por ninguna defensa antiaérea, y agregó que desplegaría varios en Bielorrusia, un anuncio que hizo junto a su mandatario Alexander Lukashenko. Además, Putin dijo que ya habían producido la primera serie de misiles que fueron incorporados al servicio militar. Donald Trump ordenó desplegar 2 submarinos nucleares en respuesta a comentarios del expresidente ruso Dmitry Medvedev, que consideró provocadores. El presidente de Estados Unidos dijo el viernes que ordenó que los submarinos se posicionen en las regiones apropiadas por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias son más que eso. Trump no especificó si se refería a submarinos de propulsión nuclear o con armas nucleares. Tampoco dio detalles sobre dónde serían desplegados. En un mensaje reciente en la red social X, Medvedev, actual número 2 del Consejo de Seguridad de Rusia, escribió que cada nuevo ultimátum de Donald Trump para poner fin a la contienda bélica en Ucrania era una amenaza y un paso hacia la guerra con Estados Unidos. Trump, de 79 años, protagonizó un acercamiento al presidente ruso Vladimir Putin poco después de regresar al poder en enero, convencido de que su buena relación con el líder ruso le permitiría poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania. Pero esa idea se desvaneció y el estadounidense se muestra cada vez más frustrado con el líder del Kremlin. El mandatario ha amenazado ahora con imponer sanciones económicas a Moscú si su homólogo ruso Vladimir Putin no pone fin a las hostilidades en Ucrania antes de que termine la próxima semana. Medvedev, presidente entre 2008 y 2012, es un firme defensor de la guerra en Ucrania.
Después del despliegue de los submarinos nucleares, Rusia recordó que nadie podía ganar una guerra nuclear, y tras el ultimátum de Trump, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que habían tomado nota, pero que necesitaban tiempo para determinar el alcance de la amenaza, y posteriormente afirmó que ya habían desarrollado cierta inmunidad, dado que hace tiempo que vivían bajo una gran cantidad de sanciones, y su economía operaba bajo importantes limitaciones. Y poco más tarde, el propio Putin le respondió al mandatario norteamericano, confirmando que no pensaban cambiar las condiciones para la paz, porque pretendían que ésta fuera estable y duradera, y que no fuera utilizada para continuar la guerra más adelante. Además, después de que Trump afirmara que estaba decepcionado con la actitud rusa, Putin dijo que cualquier decepción surgía de expectativas excesivas, aunque no mencionó a su par estadounidense. Por último, el presidente ruso valoró positivamente el encuentro que se mantuvo en Turquía entre representantes rusos y ucranianos, mostrándose satisfecho con la reacción de la contraparte a la propuesta de Moscú de continuar con las negociaciones sin cámaras ni ruido político, con el objetivo de ir buscando compromisos paulatinos. Aunque hasta ahora los únicos acuerdos que se alcanzan son de intercambios de prisioneros o la devolución de cuerpos. Sin embargo, la distancia de las pretensiones expuestas por ambos confirmó que para poder alcanzar un acuerdo diplomático tendría que haber avances decisivos en la línea del frente que acercaran a una victoria total, ya que de otro modo es difícil que Ucrania acepte ceder territorios y Rusia ya descartó renunciar a sus objetivos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el viernes que desea una paz duradera y estable en el conflicto con Ucrania. No obstante, afirmó que mantiene sus condiciones para alcanzar una tregua. Necesitamos una paz duradera y estable sobre bases sólidas que satisfagan tanto a Rusia como a Ucrania y que garanticen la seguridad de ambos países. Putin destacó como positivo el último ciclo de conversaciones de paz en Estambul, que evidenció nuevamente la distancia de las posiciones de ambos bandos. Y en momentos en que su par ucraniano Volodymyr Zelensky ha reiterado su voluntad de reunirse con él, el mandatario ruso apuntó contra las expectativas excesivas que producen decepciones. Propusimos crear 3 grupos de trabajo. En general, la reacción de la parte ucraniana fue positiva. Estuvimos de acuerdo en que podíamos llevar a cabo esas negociaciones sin cámaras y sin ruido político, con calma, buscando compromisos. Todavía no han empezado a trabajar. Este trabajo todavía no ha comenzado. Pero en general, la reacción inicial de la parte ucraniana, según nos pareció, fue positiva. Moscú exige que Kiev le ceda 4 regiones ucranianas que el ejército ruso controla parcialmente, así como la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. Además, el Kremlin desea que Ucrania renuncie a los suministros de armas occidentales y a toda adhesión a la OTAN. Estas condiciones son inaceptables para Kiev, que exige la retirada de las tropas rusas y garantías de seguridad occidentales, incluyendo la continuación de los envíos de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la guerra comercial de Donald Trump, de la orden de presión contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y mucho más. No se vayan, ya volvemos.